Hola a todos, esto es Contracorriente. Si pensabas que el mundo estaba completamente cuerdo, bueno, es hora de que despiertes, porque hoy traemos para ti un resumen de lo que vimos esta temporada. Así es que ponte cómodo, porque esto va a ser un curioso viaje de giros inesperados y quizá alguna que otra epifanía política. Comenzamos con Venezuela, ese país que lleva haciendo la telenovela política más larga y deprimente de todos los tiempos. ¿Sin fin a la vista? ¿O sí? Bueno, no, la de Cuba es una historia todavía peor, pero como saben, están emparentadas. El expresidente Juan Guaidó dice que Nicolás Maduro es un dictador debilitado. Bueno, Maduro lleva 10 años bailando sobre el caos. Pero ojo, la gran incógnita sigue siendo qué pasará con Edmundo González el 10 de enero. El suspenso. Una lamentable situación, presidente, pero usted la veía venir y quizás, permítame el término, recatadamente advertía sobre este escenario que hoy vivimos. Sabemos que enfrentamos una dictadura y es precisamente lo que tenemos que mejorar. Insisto, y partimos de nosotros. Mira, tenemos un presidente electo en una elección que no fue elección, en un milagro político, social que sucedió en Venezuela. 80-20, no solamente 73, no permitieron la participación de los exilados. En mi caso, no pude votar y conmigo 5 millones. Es decir, hubiésemos arropado, sin duda alguna, a un débil dictador. Y atención con esto. ¿Por qué le llamo débil dictador? Porque ya todo el mundo sabe que es un dictador. Ya no Pero aguanta de más verdad, propaganda la sí, situación pero la venezolana. pregunta ¿es débil, presidente? Mira, en perspectiva, sí. La pregunta no es si es débil, ¿es un dictador? Sí. ¿Tiene respaldo popular? No. ¿Tiene el uso hoy y el secuestro del poder de fuego del Estado venezolano? Mm. Sí. Y ahí está la parte relativa. Porque ¿en qué se apalanca en este momento mientras estamos conversando Maduro para cometer fechorías, para estar impune hoy? Y aquí esto entonces otra vez lo pongo en perspectiva. Un impune, un delincuente impune, ¿es débil o es fuerte? Es un delincuente impune, ¿no? Lamentablemente. Entonces, lo que falta en Venezuela ya no es la mayoría, ya no es la unidad, ya no es la protesta, ya no es ejercer el voto y defenderlo, porque lo pudimos defender, porque demostramos además que ganamos, sino es hacer a Maduro responsable de sus crímenes. Entonces, cuando se dice débil, Mm. evidentemente es relativo. ¿Qué debería cambiar? ¿Qué podría suceder de aquí a enero para que Edmundo Bueno, yo creo González que asumiera la, la presidencia? tiene que partir de algo esencial, básico, el reconocimiento de Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela y como presidente de todos los venezolanos. Es decir, no hay actas de oposición o actas de la dictadura, hay actas emitidas por el Consejo Nacional Electoral que la dictadura secuestró, ocultó, porque sean la prueba de su delito. Por eso, mientras estamos conversando a esta hora, en este día, no las mostraron nunca. No porque no Claro, las tuvieran, insisto. Nosotros las por tenemos gracias a supuesto. que el CNE las imprimió y nuestros valientes voluntarios las digitalizaron incluso, para que no tuvieran ningún tipo de excusa, nadie en el mundo, por cierto, de reconocer lo obvio. Y debo decir esto, mira, me parece hasta cobarde el argumento, por cierto, hablando de España y del PSOE, es hasta cínico. O sea, hablar de que Totalmente. no van a reconocer a un presidente electo por una experiencia constitucional que marcó un hito, y tengo que decirlo de esa manera, en la defensa de la democracia a nivel global. Reconocimiento de Mundo González Urrutia, hacer responsable a Maduro por lo que está haciendo en este momento para evitar una transición democrática y pacífica que lograron los venezolanos a todo riesgo, debo decir, que tenga que haber también un proceso, y lo ha dicho Edmundo González, Marco Machado, de amnistía, de perdón a quienes se sumen entonces a la transición, para ponerlo de manera incluso en positiva, que no pueden seguir permitiendo que la dictadura se financie de manera descarada con petróleo de sangre. Hablo de, por ejemplo, lo que se hace con Chevron en este momento en Venezuela, entre otras cosas. Sí hay muchas acciones que podemos procurar y no nos podemos agotar. Esto es lo que yo llamo lo básico, el ABC. Es decir, no puede venir nadie a desconocer la voluntad soberana del pueblo de Venezuela, porque excusándose, insisto, en que tuvimos una experiencia constitucional que reconoció España, por cierto, para hablar del caso reciente de lo que decía los diputados del PSOE en el Congreso Sí. español, para hacer valer nada más y nada menos que la democracia. Mientras tanto, Casto Ocando, el periodista con alma de detective, nos cuenta sobre los misteriosos 300.000 millones que desaparecieron de las arcas de PDVSA. ¿Alguna idea de dónde fueron a parar? ¿Cómo logró afianzarse de semejante manera en el poder? No solo con la cooptación del ejército, no solo con un discurso, una maquinaria de comunicación que hemos visto muy activa en otros países del socialismo latinoamericano, sino también con una red de financiamiento.
Sí, esto es un trabajo de 20, son 25 años de un régimen que comenzó, digamos, con una gran economía producida por el petróleo, que tuvo una época cuyos pesos estuvieron muy altos, y eso significó la entrada y significó el proyecto continental del Claro. fallecido Hugo Chávez, que luego Maduro quiso continuar, y lo que ha ocurrido es, por supuesto, un empeoramiento de la situación, no solamente en términos del estándar de vida para los venezolanos, sino ha habido un incremento notable en los índices de criminalidad. Venezuela está exportando hasta bandas criminales más o menos organizadas por toda América Latina. Pero quiero anclarme en algo que acabas de decir, en las redes de financiamiento, porque si algo ha sostenido a Maduro en el poder es precisamente esto, la construcción de la llegada de recursos de manera cuasi ilimitada a través de una serie de actividades ilegales. Están los cárteles perfectamente catalogados, está el oro, está el petróleo. Venezuela ha recibido una extraordinaria cantidad de dinero en 25 años, de los cuales una parte fundamental se fumó, desapareció, sin dejar rastro. Hay una denuncia hace unos años atrás de propios economistas chavistas del régimen asociados, que estaban reclamando o pusieron una queja pública porque la estructura del gobierno en ese momento de Maduro había desaparecido 300.000 millones de las arcas de PDVSA, que es la petrolera estatal. Eso es apenas un reclamo, y ese es el gran problema que ha habido. Y luego Estados Unidos digamos, logrado identificar, ¿no? Hay un trabajo que se ha hecho para identificar cómo se mueven estas estructuras financieras, por dónde, qué bancos usan, de qué manera operan, y pudiera, digamos, en teoría, provocar una intervención como lo hizo en el caso de los oligarcas rusos, ¿no? Que sería una cosa extraordinaria si se logra en Venezuela. En el caso de los oligarcas rusos, en el momento que Vladimir Putin invade Ucrania, Estados Unidos estableció una coordinación con diferentes oficinas de persecución de delitos financieros, y en 100 días, o sea, en 3 meses y medio, lograron congelar más de 30.000 millones de dólares de los Sí, oligarcas con propiedades. Esto, sí. si se aplica en Venezuela, sería una debacle para Maduro, para la dictadura. ¿Y por qué crees que no ha sucedido? Porque hace falta una voluntad política, ¿no? O sea, Estados Unidos tiene las herramientas. Es más, hay gente vinculada a la oposición en Venezuela que tiene también ese conocimiento. Los nombres no son tampoco un secreto. Los nombres de los testaferros de Diosdado Cabello, de Nicolás Maduro, los principales actores de la cúpula de la dictadura en este momento. El tema es todo lo que implicaría eso. Implicaría ya haber roto totalmente las posibilidades, y la impresión que tengo es que la administración Biden en este momento no quiere meterse en ese juego. Cambiaremos de tema para internarnos en las tripas de ese monstruo llamado inflación, como una amiga maldita que se instala en tu vida sin avisar. Daniel Lacalle, el economista español, con mucha paciencia nos explica si podemos escapar de esta plaga global. Y spoiler alert, cuando los gobiernos reparten dinero, lo hacen con deuda pública o imprimiendo billetes como si fueran papel higiénico. La idea de que se puede llevar a cabo una reducción de la inflación sin impacto en la economía, eso en sí misma, no entender la economía, ¿no? Es decir, para reducir la inflación tienes que reducir la cantidad de dinero en el sistema. ¿Quién es el que consume la mayor cantidad de dinero en el sistema? El Estado. Y además de reducir la cantidad de dinero en el sistema, tienes que reducir todos esos efectos inflacionarios que ha creado la emisión de moneda previos. Es decir, no solamente vale con reducir la cantidad de dinero ahora, sino también ir reduciendo el aumento de la cantidad de dinero en el sistema. Por lo tanto, la gente tiene que entender que cuando el gobierno te dice que te va a subir los salarios imprimiendo nuevo dinero, que te va a pagar pensiones imprimiendo nueva moneda, etcétera, en realidad no te está pagando nada. Lo que está haciendo literalmente es como si introdujésemos en una botella de 1 litro de leche, medio litro de leche y medio litro de agua. Pues lo que hay es una masa blanquecina, es un líquido blanquecino, pero eso no es nutritivo. Es decir, lo único que hace el Estado al imprimir
moneda. Y ahora explicamos qué es imprimir moneda, porque la gente se piensa que es darle a la maquinita, ¿no? ¿Cómo imprimimos? Lo único que hace el Estado es diluir la riqueza de la economía. Para el socialismo, todos los gastos son derechos, ¿no? Entonces, la tentación de emitir muchísima más moneda constantemente siempre es mucho más acentuada en los gobiernos socialistas, porque mucha gente se cree que lo que ocurre en Venezuela, lo que ocurre en Cuba, lo que ocurrió en Chile en el año 71, lo que ocurre en la Argentina peronista, son cosas que vienen por la incompetencia o por el desconocimiento. No, es una estrategia. Es una estrategia de absorber la riqueza que crea el sector privado y repagarla en una moneda que cada vez vale menos. En realidad estás nacionalizando la economía. De hecho, es muy sencillo. Usted analiza todos los episodios hiperinflacionarios de la historia, siempre se han dado con gobiernos que han tenido, digamos, el objetivo de presentarse como los que tienen la varita mágica de la creación de riqueza. ¿Hay algo que la sociedad civil pueda hacer para escapar a este fenómeno? Sí. Cuando el gobierno o el partido X se presente y te diga que va a gastar muchísimo más y que solamente le va a subir los impuestos a los ricos, que es el engaño más grande de la historia, que sepas que te va a empobrecer. Es así de sencillo. Cuando escuches, es la prueba del algodón, cuando escuches, vamos a gastar muchísimo más y le vamos a subir los impuestos a los ricos, literalmente te está diciendo te voy a empobrecer. Y lo más importante, yo creo que es la otra manera de protegerse es invirtiendo en activos que te protejan de la inflación, claro. Oro, bienes raíces, en lugares con seguridad jurídica o acciones y bonos, claro. No, bonos no. Pero lo bonito, lo realmente bonito es descubrir cómo los medios de comunicación tradicionales, esos que algunos llaman hegemónicos, narran la historia del mundo en el que vivimos. Miguel Cosío nos cuentan cómo muchos de esos medios han abandonado su rol de informar para convertirse en partidos políticos con micrófono. Primero, la objetividad, nosotros somos sujetos, no somos objetos. Muy bien. Segundo, yo más que en la objetividad siempre, desde toda mi carrera, he pensado más bien en el balance. Es decir, yo puedo tener una idea incluso predeterminada, no digamos una idea siquiera basada en los hechos, una idea predeterminada y concluir un asunto, y yo lo que debería hacer es darte a ti la oportunidad de balancear, de poner la otra cara de la moneda sobre un asunto determinado. Las redes sociales, decía hace unos años antes de fallecer uno de mis autores favoritos, Umberto Eco, el gran semiólogo italiano, decía que las redes sociales lo que había traído era la invasión de los idiotas. Quizás puede sonar peyorativamente, pero él lo que decía es que la internet, las redes sociales, la televisión como estaba hoy, no en los años 50 o 60, lo que le había dado era la oportunidad, decía él, al tonto del pueblo, de establecer una supuesta verdad sin la comprobación de los hechos. Y ese es el segundo fenómeno al que al principio de la conversación me quería referir, que era a las noticias falsas o noticias prefabricadas, o peor aún, el estado de opinión. Entonces, los medios de comunicación no solo nos hemos convertido en los actores que median entre la sociedad y el poder político, sino nos hemos convertido ya no en el cuarto poder, sino en uno más que le disputa a veces la decisión del poder a estos otros dos. Entonces, en ese sentido, claro que hay sesgo, porque yo quiero establecer mi verdad, yo quiero establecer mi opinión. Y lo que cuando reporto los hechos está ocurriendo un fenómeno muy interesante, que es que la opinión está suplantando la narrativa del reporte del oficio, del reporte de la historia, de la noticia en sí misma en el momento. Claro. Y eso es, yo no sé a dónde nos vaya a llevar. Vimos todo desde el punto de vista del oficio, los medios de comunicación y los periodistas. La pregunta es, si yo fuera un marciano que llega a la Tierra y busca informarse con imparcialidad, ¿cuál es mi camino a seguir?
En consecuencia, ¿cuál es el camino que tienen los ciudadanos de a pie para obtener información imparcial? Debe, como yo creo que es la cosa hoy, mirar medios contrastados, ser honesto consigo mismo y saber que este me va a tender hacia acá y este me va a tender hacia este otro lado, y yo debería mirar a los dos para obtener una justa medida. Bueno, ese digamos que el que estás pintando es el marciano ideal. Ese sería el marciano ideal. Pero ese marciano que tú estás describiendo, y es un excelente punto, tiene también la capacidad del libre albedrío. Es decir, te lo digo porque todos tenemos hijos, parientes, conocidos, que a veces se informan por lo que se publica en las redes sociales, que no tienen ningún filtro. Uno de los grandes problemas de la comunicación hoy es que las redes sociales no pasan por ningún filtro editorial. Es decir, claro, la libertad ha llegado a tal punto que no hay ningún filtro. Entonces, tú vas, ese marciano va picando de aquí, va picando de allá y se va formando su propia opinión, o peor aún, va aportando la opinión que te traía desde Marte hacia un fenómeno de la Tierra. Entonces, idealmente sí, ese marciano debería ir a buscar medios tradicionales, que es lo que yo creo que todavía debe ser, para formarse su propia opinión. Y Javier Garza habla de las burbujas informativas que nos mantienen lejos de la realidad. El periodismo imparcial ¿todavía existe? O sea, si todas las noticias que consumes son las que te gustan, estás viviendo en tu propia burbuja, amigo, y no te das cuenta. Claro que hay un sesgo. A ver, yo diría que lo del sesgo no es nuevo, ¿no? Sesgo siempre ha habido en la prensa mexicana. El chiste aquí o la pregunta es qué tipo de sesgo estamos viendo. Y estamos viendo ahorita un sesgo que tiene que ver con la polarización, precisamente. Pero no es un fenómeno exclusivo de México. También creo que hay que decirlo. Creo que la evolución tecnológica que hemos visto a lo largo de las últimas 3 décadas desde el surgimiento del Internet, en donde ha ido creando nichos informativos, en donde ha ido creando burbujas informativas, en donde antes uno, pues te enterabas hasta de lo que no querías porque en el periódico venía todo, ¿no? O tenías que escuchar todo el noticiero de radio o ver todo el noticiero de televisión antes de ver la noticia que querías. De todas formas estabas expuesto a lo demás. Ahorita ya no, ahorita ya te vas sobre la noticia que quieres, y entonces vas creando tu propia burbuja informativa y en ese sentido vas escuchando solamente lo que quieres escuchar, ¿no? Porque a final de cuentas se siguen necesitando herramientas periodísticas para decirle al público cómo fue que ocurrió una información, es decir, para separar, digamos, el trigo de la paja, para separar lo importante, para ordenarlo, para jerarquizarlo y para decirle: lo importante, por ejemplo, de este ataque de Israel en Líbano es esto, esto y esto, y después, segundo más importante es esto otro. Eso sigue siendo importante, un poco para separar lo que la gente necesita saber de lo que quiere saber. ¿Tú ves un sesgo así de claro en México? Lo que pasa es que yo no creo que el problema esté en la categorización, Gabo, sino en la honestidad con la que lo hacemos. Porque tú no puedes ser una persona que hace 6 años, antes de que se diera este gobierno, dijera que Reforma o la revista Proceso o Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad o Animal Político eran bastiones de libertad de prensa y bastiones de periodismo independiente y bastiones de periodismo de investigación, y ahorita decir que son medios mentirosos, adversarios, rateros o que forman parte de una mafia del poder. Sí, lo que los medios no, la misión de los medios no cambió. Esa es la clave. Entonces, de lo que estamos hablando es de que la misión de los medios es hacer un contrapeso del poder político. Sí, por supuesto, esa es la misión clásica de los medios. Entonces, Proceso investiga al gobierno, pero a nivel local, pues si tienes a cualquier alcalde o a cualquier político de segunda monta viendo hacia arriba y diciendo, bueno, pues si el presidente antagoniza y ataca a la prensa de esa manera, pues yo también lo puedo hacer. Entonces yo lo que me temo es que Claudia Sheinbaum vaya a continuar con esa hostilidad. Guardo la esperanza de que ella se dé cuenta que sin una prensa independiente su movimiento no pudo haber llegado al poder, ¿no? Que sin una prensa independiente no se hubieran revelado los escándalos de corrupción del antiguo régimen, y que en ese sentido la va a necesitar, ¿no? Si es que quiere mantener a su gobierno honesto. Pausa y a otro tema. ¿Y qué tema? La cultura como herramienta política, esa que todos quieren usar. El actor Juan Soler plantea una pregunta que haría temblar al más pintado. ¿La producción cultural debe estar subsidiada por el gobierno? Toda persona que tiene
una voz o tiene llegada, tiene un compromiso, uno, porque tienes la capacidad de llegar a toda esa cantidad de gente, y tiene una responsabilidad enorme, responsabilidad que tienes enorme, porque no puedes andar comunicando, bueno, lo que quieras comunicar, si no vas cargado de esa responsabilidad, de ese compromiso y de honestidad, básicamente. Entonces, si lo quieres mezclar por el lado de la política, la parte de la política, si usas ese caudal de gente que tienes para desacreditar, creo que sería un error enorme. Nunca fui financiado por el gobierno. Jamás, tengo 30 En ningún gobierno, ni en Argentina, ni en México. Ni en Argentina, en 34 años siempre de hecho estoy ahora produciendo una obra, voy con mi riesgo, me asocié. Con tu dinero, claro. Con mi dinero, se perdió, se ganó. Okay. Pero esto conlleva una libertad que el subsidio no te otorga, más cuando el subsidio está hecho por ciertos gobiernos. En Argentina tuvimos... había mucho subsidio para obras de el Inca, para el Instituto pronto. Nacional de Cine, ¿no? Exactamente, y artes cine visuales. Y artes visuales, exactamente. Ellos usaron esto como una herramienta ideológica, como una herramienta de una batalla cultural, porque si alguien hace la batalla cultural en el mundo es la gente de izquierda, definitivamente, donde van convenciendo persona por persona de que gratis es mejor. Entonces, no creo que la cultura deba ser usada de esa forma, la verdad. Yo creo que la cultura debe ser muy apoyada por el gobierno, sí creo eso, pero también tiene que, es lo que decías en un principio, sí es una herramienta de doble filo. Las condiciones de un país también hablan muy claramente de cómo se debe distribuir por el momento por el que está transitando ese país. Si Argentina viene hoy por hoy con más del 50% de su gente que está en pobreza total, tú tienes 7 de cada niños que no comen, que están bajo la línea de la pobreza. Creo que hoy por hoy hablar de que no, hay que apoyar a la cultura, hay que llevar el dinero a la cultura, ¿verdad? Se me hace hasta tilingo. ¿Por qué? Porque hoy por hoy las discusiones son mucho más profundas. Miklos Lukács, con su mirada de filósofo con un toque sarcástico, nos recuerda que los que reciben dinero del Estado para el arte, en realidad, se alquilan al poder. ¡Auch! Bueno, ¿qué te puedo decir? O sea, creo que hay culturas que son moralmente superiores a otras. Esto hoy es un crimen decirlo, pero es una realidad fácilmente verificable, ¿no? Por ejemplo, en la China milenaria, ¿no? Mientras el resto del mundo todavía seguía caminando con taparrabos, los chinos ya tenían una civilización desarrollada con un sistema de gobierno meritocrático. Es muy, ¿no?, políticamente incorrecto lo que estás diciendo. No me importa un pepino, es que básicamente si nos llaman para estos programas es para decir la verdad, pero sí, hay culturas superiores, y hay culturas superiores porque sus fundamentos morales, su compás moral es superior. La cultura ha sido utilizada, pero ha sido utilizada de una manera disolvente, es decir, se han disuelto los valores, las tradiciones, las normas, las costumbres, las religiones, las creencias, los hábitos de las personas, se han ido licuando, ¿no?, mediante esta agenda progresista, y hoy lo que tienes es el imperio del relativismo, es decir, donde todo es verdad, todo es falso, todo es bello, todo es feo, es decir, la gente no tiene ningún compás moral, ningún compás axiológico, no sabe cómo valorar las cosas, y eso es lo que nos tiene ahora en este estado, ¿no?, de profunda confusión. Bueno, es el alquiler de artistas, el alquiler de figuras deportivas, ¿no?, a las causas del progresismo, que es esta agenda disolvente del ser humano, esta agenda supranacionalista, esta agenda representada por la bandera de las minorías sexuales. Eso es una guerra cultural. Entonces, por ejemplo, cuando tienes a Bad Bunny, que es un atentado a la estética y a lo acústico,
Entonces te das cuenta que obviamente Occidente está de cabeza. Eso es lo que es la cultura hoy, la sobresimplificación, la mediocrización, es la celebración de la mediocridad. Y toda esta gente tiene acceso a grandes masas porque es ampliamente difundida, altamente, ¿no? ampliamente promocionada. Y esto llega sobre todo a los más jovencitos, ¿no? Adolescentes y jóvenes que si antes aspiraban a ser astronautas, hoy aspiran a ser reggaetoneros y las chicas aspiran a ser estrellas de OnlyFans. Eso es un ejemplo concreto de cómo la cultura ha sido un elemento políticamente mal utilizado para fragmentar y disolver a las sociedades occidentales. ¿Qué es lo que está pasando? Hay una crisis, desde mi perspectiva, manufacturada, ¿no? Apelando también al libro de Noam Chomsky, ¿no? Manufactured Consent, donde las élites políticas, económicas, te crean el problema, ¿no? En este caso, te está creando el problema de la inmigración, la inseguridad, no solamente en los Estados Unidos y en Canadá, sino también en Sudamérica a través, por ejemplo, de la inmigración venezolana, en Europa a través de la inmigración musulmana. Entonces, lo que está generando es inestabilidad política, inestabilidad económica y mucha inseguridad y violencia. Entonces, el problema demanda una solución que va a ser la instalación de cámaras, de reconocimiento facial, sistemas de chequeo a través de códigos QR, y una infraestructura tecnológica muy a la China que en nombre de nuestra seguridad puede terminar quitándonos la libertad. Así que esto me preocupa profundamente. Ese es un tema que vaya que ha estado sobre la mesa en Argentina cuando se cumple un año de Javier Milei en el gobierno. Ramiro Marra, muy optimista él, nos cuenta si realmente la recesión argentina terminó o si, como dice la oposición, es una ficción más grande que una novela de Cortázar. Por supuesto que lo que plantea el presidente es base de datos macroeconómicos que están saliendo, que eso es el conjunto de todos los datos micro. Cuando uno ve los últimos meses los salarios, cuando uno ve el estimador mensual de actividad económica, cuando uno ve sector por sector, ve una recuperación de la economía. Lo que pasa es que la Argentina viene de una de las peores situaciones de su historia en términos económicos. Entonces, por supuesto, queda todavía mucho recorrido. Lo que se cambió fue el rumbo. Cada día estamos un poco mejor y dejamos de estar cada día un poco peor como veníamos acostumbrados los últimos 20 años. Lo que sí vemos es que la mayoría de los argentinos en las encuestas nos siguen apoyando. Quiere decir que estamos por el rumbo correcto. Es sumamente importante eso porque estamos en el mejor momento de las expectativas en cuanto a los argentinos, en cuanto a lo que viene. Yo creo que la política parte desde lo que piden los argentinos. O sea, hoy tenemos un nivel en la sociedad que entienden los conceptos económicos como no lo han hecho en toda su historia. Saben lo que genera la emisión monetaria, saben lo que genera el déficit. Y eso fue Esa es una particularidad de los argentinos, por cierto. Es decir, un grado de información muy alto, ¿no? Sí. Porque somos expertos en inflación, sufrimos tanto en inflación que es como cuando uno tiene lamentablemente una enfermedad y empieza a tener muchos conocimientos sobre esa enfermedad. Empieza a investigar las causas, las soluciones. Y es ahí cuando surge un espacio político y un referente tan importante como nuestro presidente. Porque dijeron, por este lado no necesitamos más emisión monetaria. Seguramente sea una discusión que se va a dar en el resto de las partes del mundo, la cuestión del déficit. Porque el déficit es algo que está mal, no puede estar permitido tan libremente como pasaba en la Argentina y como pasa en otras partes del mundo. Es una gran discusión a tener. Yo creo que el trabajo que se tiene que hacer es el de una vez que pudimos evitar una crisis mucho más profunda de la que vivimos, es generar estabilidad, porque con la estabilidad es donde llegan las inversiones y es ahí donde el sector privado se destaca y es ahí donde el sector privado hace la diferencia. O sea, para eso, por supuesto, hay que sacar regulaciones que todavía siguen molestando al desarrollo del sector privado y todo tipo de política que se han aplicado durante los últimos 20 años que han distorsionado la economía argentina. Nos tenemos que conectar con el mundo porque tenemos mucho para brindar. Somos un país muy rico en todo sentido y lamentablemente la política ha fracasado en sus gestiones porque se ha involucrado en un montón de cuestiones que no tenía que hacer nada. Simplemente que los privados se desarrollen. Nosotros lo que venimos a plantear es un espacio ideológico, donde las ideas son las que tienen que ordenar, tiene que haber un ordenamiento ideológico. Los que piensan como nosotros tenemos que estar todos juntos, los que piensan distinto tendrán que estar en otro lado. Lo importante es entender qué es lo que piensan ellos, que nunca lo llegaron a plantear. O sea, eran ideas que aplicaban, que fracasaban, pero nunca se hicieron cargo de ningún tipo de ideología. Nosotros nos hicimos cargo y dijimos, somos liberales y vamos a aplicar medidas liberales como se han aplicado en los países desarrollados. Y por si fuera poco, Diego Recalde nos da un par de bofetadas de realidad. La patria subsidiada no es posible con un Estado quebrado. O sea, en pocas palabras, si tu casa está en ruinas, no puedes seguir tomando cervezas. Tomen nota. Lo primero que viene a mi mente es, apareció un tipo
que provocó una revolución cognitiva sin precedentes, que tiene por primera vez el apoyo de un montón de personas que no se interesaban en estas cuestiones. Quiero decir, vos tenés hoy por hoy al tipo que se levanta a las 6 de la mañana, que ahora sabe que está financiando la cultura. O sea que hay más información fluyendo. Claro, y eso gracias a las redes sociales también, y a que Milei se instaló de una manera hermosa en esas redes, porque su locura empezó a generar empatía. Los artistas están dentro de esos impuestos, de esos beneficios, porque para el artista pasa a ser un derecho adquirido, pero para el que está del otro lado es un impuesto adquirido. Y Milei representa un cambio de sistema, no solamente un liderazgo, es mucho más interesante su figura, porque vino a proponer un paradigma nuevo. Hasta antes de él nos manejábamos con el mismo paradigma, el de la patria subsidiada. Pero esa patria subsidiada que beneficiaba a quienes formaban parte de la corte, ese paradigma de la patria subsidiada se terminó. ¿Por qué? Porque el Estado quebró y el nivel de pobreza que hay es tan alto que ya es inmoral sostenerlo. Esta información llegó abajo. ¿Por qué llegó? Porque los periodistas que se beneficiaban con la patria subsidiada de alguna forma replicaban también el discurso del rey. No eran muy distintos a esos artistas que salían a pintar el cuadro que el rey quería. Esa información entonces no circulaba porque la verdad estaba en manos de unos pocos. Llegó Milei y esta relación dialéctica entre redes, líder y masa, no Sergio Massa, me refiero a la gran masa, hizo ver que el rey estaba completamente en pelotas y era gordo porque vivía de la comida que nosotros le dábamos como tributo. Ese rey me refiero a la corte en general, es una metáfora, ¿no? Engordaban gracias a nosotros. Ahí se cortó para siempre algo. Vamos a ver algo muy rápido. Sí, que dale. Hace apenas unas semanas se había vuelto viral en las redes sociales. Miren. Lo más grande que ha dado la Argentina en materia de arte sucedió sin que el Estado intervenga. Es tal cual. Borges, Quino, Mafalda y el tercer artista que te voy a mencionar, que es Piazzolla, compuso Adiós Nonino sin apoyo del Estado. Las tres personas más importantes que parió la Argentina en materia artística, sus obras más trascendentes no tuvieron apoyo del Estado. Eso debería enseñarnos algo. Mira, yo tuve 60 experiencias artísticas a lo largo de mi vida. Solamente 3 veces recurrí al Estado para co-crear. Y es curioso, las 3 veces que recurrí fue hasta, te diría, por una confusión. Porque después cuando el Estado te pide que le muestres eso que hiciste, al Estado no le gustó ni medio. Porque yo me salí deliberadamente. ¿Te exhibieron de todas formas? No les quedó otra y además... O sea, el producto de esa asociación vio la luz. Sí, porque además hoy por hoy ya no controlan los canales de exhibición. Claro. Se terminó. Entonces yo logré siempre mostrar lo que hago. Cuando analizo la historia contemporánea del arte en general, ni siquiera la Argentina, lo más relevante que dio la historia de la humanidad se hizo por fuera del Estado. Todo. Y cuando repaso mi vida personal y me pongo a pensar qué obra yo vi que dije, wow, me encontré con algo distinto, siempre fue cosas hechas por fuera del Estado. Y para cerrar este aperitivo, viajemos de regreso a Estados Unidos, donde Donald Trump sigue siendo Donald Trump, pero esta vez con más votos que nunca. Marcel Felipe nos cuenta cómo Trump ha logrado algo que parecía imposible: ganar más votos latinos. Sí, escuchaste bien, los latinos que supuestamente no lo querían ni en pintura, ahora le han dado una segunda mirada. Pero claro, la relación con México sigue siendo tan compleja como una novela de suspenso, así es que Rey Anthony nos cuenta por qué. Y Carlos Díaz Rosillo nos da una interpretación para el final. Trump ya no es el primerizo que entró a la Casa Blanca en el 2016. Ahora conoce bien los pasillos de Washington y su nuevo aliado, Marco Rubio, está listo para manejar la relación con América Latina. Así es que agárrense, porque si pensaban que hoy íbamos a hablar de temas ligeros... Ya hoy el presidente Trump va a entrar a la Casa Blanca no como el primer presidente de Estados Unidos sin experiencia en gobierno, sino como alguien que ha tenido 4 años de experiencia como presidente y sabe que tiene que utilizar el poder que le otorgó el pueblo norteamericano con mucha fuerza, y parte de eso es
nombrar, designar a gente que cumplan con su agenda, que implementen su agenda. Y ciertamente la designación del senador Marco Rubio como futuro secretario de Estado es una gran oportunidad porque entiende muy bien el tema más importante para la política exterior de Estados Unidos, que es la confrontación con China, y sabe muy bien el peligro que presenta China en todo el mundo y particularmente en la América Latina, y es alguien que conoce la América Latina muy bien y que sabe que los Estados Unidos no puede seguir ignorando a la América Latina. Ciertamente el mundo está en un momento mucho más crítico con conflictos por todo el mundo. Comencemos por el primer conflicto de este nivel en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, que es el conflicto entre Ucrania y Rusia. Yo creo que el presidente Trump, al entrar de nuevo al gobierno, va a poder ayudar a negociar una paz entre ambos países. Yo creo que él va a llamar de inmediato al presidente Putin y al presidente Zelensky y crear las condiciones necesarias para que puedan dialogar, cosa que no han hecho durante esta administración, y lograr que se llegue a la paz. No va a haber tema más importante para la política exterior de Estados Unidos que el tema de China. Al presidente Trump le queda muy claro que lo que vienen haciendo los chinos desde hace ya varias décadas va en contra de la seguridad nacional de Estados Unidos, no hay la menor duda. Pero Estados Unidos solo no puede exigirle a otros países que no comercien con China. Y no puede exigírselo porque los países tienen sus necesidades, y si por ejemplo hay un proyecto de puerto como el de Shanghái en Perú, en el que existe la posibilidad de crear un gran puerto que facilite el comercio entre el resto del mundo y el Perú, si bien estoy seguro que los países latinoamericanos, si le das la opción de darle la licitación a un proyecto tan importante a una compañía china o a una compañía norteamericana, siempre van a escoger la norteamericana. El problema es que las compañías norteamericanas ni siquiera entran en la licitación. Los Estados Unidos está ausente de la región. Las compañías americanas tienen mucha menos penetración en estos grandes proyectos de infraestructura que las compañías chinas. Entonces, no solamente tiene que venir de Estados Unidos y tratar de que la América Latina comerse más con Estados Unidos. No, también tiene que venir de la América Latina y tienen que entender que tienen que tomar decisiones como las que se están tomando en el gobierno del presidente Milei. Con o sin Trump, el Partido Republicano ha cambiado. Hoy día el Partido Republicano es el partido de Donald Trump y creo que va a seguir así aún después de que Donald Trump termine su periodo como el presidente número 47 de Estados Unidos. Bueno, creo que en cuanto a la política del interior doméstica de Estados Unidos, vamos a ver un presidente que va a intentar de revivir la industria petrolera de Estados Unidos, que va a reducir los precios, y eso por ende también ayuda a detener la inflación, porque el costo de la energía, ¿no?, es como un impuesto además a todos los productos que consumimos, ¿no?, aquí dentro del país. En cuanto a la política hacia el exterior, vamos a ver un presidente con una postura mucho más frontal en contra de las dictaduras de este hemisferio, como es la de Venezuela, la de Cuba, la de Nicaragua. Vamos a también ayudar a nuestros enemigos, ser amigos de nuestros amigos y enemigos de nuestros enemigos. Podríamos fortalecer nuestra relación si no existiría este tráfico de personas, trata humana, este narcotráfico que existe, el fentanilo, en fin, todo lo que está permitiendo el gobierno de México que pase, que transite a través dentro del territorio mexicano. Y creo que para fortalecer esa relación económica necesitamos que el gobierno mexicano tome cartas en el asunto y enfrente directamente al narcotráfico, al crimen organizado y todo lo que aparentemente al modo de nosotros operan libremente dentro del territorio mexicano con la complicidad del gobierno federal. Creo que el presidente Trump se ha fijado específicamente en las personas que cometen delitos, en los criminales, en los delincuentes que han venido a hacer daño a nuestro país, personas que tienen vínculos con el crimen organizado, con el narcotráfico, asesinos, violadores, en fin, las personas que han venido a Estados Unidos a delinquir. Y esas son las personas que van a ser los primeros en ser devueltos a sus países. Ahora, en cuanto a lo que hemos visto, esta crisis migratoria de los últimos 4 años, el presidente Biden y Kamala Harris, que han ingresado más de
10 millones de personas de manera ilegal al país, muchísimos de ellos que han recibido un parol de inmediato sin haber ido nunca a un juicio para determinar si tienen un miedo creíble verdadero, para verificar si tienen una petición de asilo legítima, y todo eso se tiene que revisar. Y como en Estados Unidos existe el imperio de la ley, cada una de estas personas tiene el derecho, ¿no?, de ir ante un juez, de presentarse, y pues luego el juez determinar si es que tiene un caso legítimo de asilo. Aquellos que no tienen un caso legítimo de asilo serán devueltos a su país. Y creo que los medios de prensa, tanto nacionales como internacionales, quieren obviamente exagerar todo esto, pero sin lugar a dudas creo que la meta del presidente Trump es sacar a estos personas con un elemento delincuente, que tienen vínculos con el crimen organizado, pandillas, hasta incluso que se han metido en este país y han causado muchísimo daño durante la administración del presidente Biden y Kamala Harris. La prensa, la gran prensa internacional y nacional de los Estados Unidos vilificó a Donald Trump, y por eso a veces recibimos una imagen que es relativamente errada comparado con los que vivimos en Estados Unidos, y estamos viendo lo que nos sucede. O sea, la prensa nos dice lo que nos está sucediendo, pero es diferente a lo que nosotros vivimos que nos está sucediendo. Por ejemplo, en el caso de muchos mexicanos, sobre todo los condados que viven cerca de la frontera, les dicen que la inmigración no es un problema, que simplemente se está aplicando la ley, y que por tratados internacionales, cuando alguien pide asilo, pues hay que considerar su caso. Lo que no están diciendo es que antiguamente se consideraba el caso mientras permanecían fuera del país, y que ahora se les entrega a cualquier persona que simplemente exija asilo sin tener ningún tipo de identificación, precedente, sustento para su caso. Se le entra al país, se les entrega una gran cantidad de dinero y recursos para que puedan quedarse, y los vuelan y los llevan a diferentes partes del país. Eso la gente lo vivían en persona, sobre todo los estados fronterizos. Entonces, no importa que la prensa te diga que no ha pasado nada, tú lo estás viendo con tus propios ojos. Es un poquito engañoso. Claro. Al mismo tiempo, vienes a Miami, al lugar donde estamos nosotros los cubanos, que conocemos y vivimos el comunismo y el socialismo en carne propia, y estamos Vaya que viendo sí. mucho de las mismas tácticas. Es decir, nosotros vimos como en 1980 Fidel Castro vació las prisiones y las instituciones mentales en el éxodo del Mariel, para llenar a Estados Unidos de toda esa parte de la población cubana que no era tan deseable, que es exactamente lo mismo que están haciendo bajo la asesoría del régimen castrista hoy en día en Venezuela. Bueno, el Partido Demócrata se ha ido hacia la extrema izquierda. Claro. Y eso es parte de lo que ha sucedido. Y los republicanos también se habían dejado arrastrar de la derecha hacia el centro, y luego algunos hacia el centro izquierda. O sea, ha habido un movimiento cultural, digamos, desde los años 90, empezando en los años 90, hasta hace poco, hasta el fenómeno Donald Trump, hasta el fenómeno Milley, Meloni, en el cual todo se había girado hacia la izquierda. Estamos en el peor periodo que ha enfrentado el régimen desde el colapso de la Unión Soviética. O sea, el régimen hace muchísimo tiempo que no llegó a ese punto, porque logró recuperarse con Venezuela. En cuando el colapso de la Unión Soviética, tuvieron que eliminar muchísimos generales, hubieron protestas masivas, estuvo al borde de caer como el resto del bloque soviético. Ahora está peor, pero además no tiene a Fidel Castro. Raúl Castro está moribundo. Lo único que lo pudiera salvar en este momento es que le tiren un salvavidas, y Estados Unidos, bajo la administración Trump, no le va a tirar un salvavidas. No lo creo. Y además, si esperamos que suceda las cosas como creemos que van a suceder, Marco Rubio va a tener un rol importante en esta administración. Vamos a estar muy bien representados los cubanos exiliados. ¡Ey! ¿A dónde vas? Quédate ahí. Todavía tengo más cosas que mostrarte. Vamos a echar un vistazo a ver qué está pasando puertas adentro del Adam Smith Center for Economic Freedom. Esta semana el Adam Smith Center for Economic Freedom organizó el World Strategic Forum 2024, que reunió a líderes globales para debatir sobre cómo prosperar en el complejo panorama actual.
las conversaciones se centraron en la transformación digital, la inteligencia artificial y el fortalecimiento de las cadenas de suministro críticas, mientras se navega en el delicado equilibrio entre los cambios geopolíticos y los desafíos ambientales que están reconfigurando el mundo. Aprovechando la ubicación estratégica de Miami en las Américas, el foro abordó industrias clave como energía, finanzas, infraestructura, tecnología, comercio internacional, geopolítica, deportes, negocios, en fin. Todo ello haciendo énfasis especial en la descarbonización y la resiliencia ambiental. El evento contó con la participación de figuras destacadas como Manny Díaz, el comisionado de Educación de la Florida, el expresidente de México, Vicente Fox, y el director fundador del Adam Smith Center for Economic Freedom, Carlos Díaz Rosillo, entre otras personalidades que asistieron al evento. Creado en el 2011, el foro se celebra anualmente en Miami y reúne a más de 100 oradores y 1,000 asistentes internacionales. El evento convoca a tomadores de decisiones de todo el mundo para abordar los problemas más urgentes de nuestra era con el objetivo de enfrentar los principales desafíos de gobernanza y mejorar la comprensión de las oportunidades y los retos que enfrentan las Américas en el mercado global. Casi todo por hoy. Antes tengo que decirles dos cosas, que no se pueden mover de aquí sin darle clic a la campanita, sin suscribirse al canal y sin dejarnos un like y un comentario sobre qué les pareció esta sexta temporada de Contracorriente. Yo soy Gabriel Bauducco, a nombre del Adam Smith Center for Economic Freedom les doy las gracias por habernos acompañado y les saco la promesa de que nos acompañen en la temporada siguiente a partir de enero del 2025. Hasta pronto.